quiero decirles que tengo la bendición de ser un hombre casado por 40 años. Él es el mayor de mis 5 hijos. Es otro varón, 3 mujeres, y ya tenemos, mi esposa y yo, 5 nietos. Así es que ha sido una jornada de mucha bendición. Y me bendice estar con ustedes. Dios nos trajo a los Estados Unidos hace 26 años. Venimos del norte del país mexicano como misioneros. Y entrar a este país costó bastante, en el sentido de empezar una obra en una zona donde había mucho conflicto entre pandillas. Se tiraban de balazos unos a otros, mientras que nosotros estábamos en el servicio, había fuego cruzado allá afuera. Y fuimos conquistando al punto que un día le hablé al jefe de una de las pandillas y este hombre dijo: ¿sabes una cosa? Ustedes son hombre de gente de paz. Yo saco a mi pandilla de este vecindario. La sacó, se fue a otra parte y el vecindario cambió. Gracias a Dios por la presencia de la luz del Evangelio de Jesucristo. Y tenemos ya, pastor, 26 años en los Estados Unidos. Y brevemente los últimos 10 años han sido en un giro muy intenso. Después de estar sirviendo a Dios aquí como pastor y contribuyendo para abrir 4 iglesias en el área metropolitana de Dallas y Fort Worth, vino al corazón una palabra, y la palabra fue: abre una casa de oración. Yo le dije: Señor, no sé qué es eso. Porque una iglesia es una cosa, pero una casa de oración tiene otra dimensión. Yo dije: Señor, ¿cómo lo estructuro? ¿Cómo le hacemos? Entonces empezamos reuniones en un McDonald's los viernes a las 6:30 de la mañana. Y Dios fue dando favor con empresarios americanos que se acercaban a escuchar y a orar con nosotros. Como respaldo divino, las oraciones que poníamos en la mesa, Dios iba resolviéndolas, sanando enfermos, sanando cosas difíciles, bendiciendo financieramente a la gente. Llegó un momento en que era el tiempo de abrir la casa de oración, y han pasado, después de 3 años de estar insistiendo, tocando la puerta, entró el Espíritu Santo y nos dirigió, y abrimos una casa de oración en la ciudad de Colleyville, Texas. Y ahí operamos todos los días, desde las 5 de la mañana está abierto hasta la hora que se puedan los grupos estar orando. Y han sido jornadas impresionantes. Dios nos permite estar en su presencia, y a la hora que Él quiere nos mete al mundo espiritual y te activa a ver cosas que naturalmente no puedes ver. Una de las cosas que han pasado es que en los últimos 3 años hemos estado, invitamos al mayor de la ciudad, al jefe de la policía, al jefe de bomberos, a todos los pastores del área. Los invitamos a un tiempo de oración por las autoridades. Aceptaron la invitación. Lo lindo es que en los últimos 2 años el jefe de la policía ha dado los siguientes reportes. Él ha dicho lo siguiente: la ciudad de Colleyville se encuentra a nivel estado de Texas en la más segura de todo el estado de Texas. Alabado sea nuestro Dios. Y es bien lindo saber que es el producto de la oración de mucha gente. Al principio yo caminaba en esa casa de oración de un lado a otro, sin muebles, sin sillas, y me sentía como si me hubieran mandado al rincón, ¿verdad? Dije: Señor, ¿qué dice de malo, Dios? Y ahí andaba de un punto a otro, pero Dios estaba formando algo que Él quería. Un sentido de conquista, un sentido para poseer y un sentido para extender. Dios ha cuidado de la casa de oración. Como no es una iglesia propiamente, una de las preguntas era: ¿cómo le hacemos para pagar esto? Para pagar la renta, los servicios, ¿cómo le vamos a hacer? Y el mismo dueño de la propiedad, cuando nos entrevistó al equipo, es un equipo de empresarios que tienen sus propias iglesias, y Dios puso en mi corazón: no les pidas nada, solo que vayan contigo. El dueño de la propiedad nos dijo:
yo quisiera saber con quién de ustedes me entiendo. Éramos 7. Entonces 6 de ellos apuntaron hacia mí. Y yo dije, ¿yo por qué? Bueno, pues resulta que sin quererlo, Dios me pone al frente. Y ese hombre preguntaba, ya que me entiendo contigo, dime cómo me vas a pagar la renta. Y la respuesta espontánea que tuve es, no sé. No sé cómo le voy a pagar. Entonces, siendo él un empresario, dijo, mira, yo soy un hombre de empresa, a mí me gustan los números, y te voy a hacer la pregunta por segunda vez. Quiero saber cómo me vas a pagar la renta. Y le dije, Señor, ya le dije que no sé. Pero lo que sí sé es que cada mes usted tiene su cheque en su mano. Entonces, han pasado 8 años y nunca hemos fallado. Alabado sea el Señor. ¿Qué sucede? Cuando oras, diga conmigo, cuando oras, conquistas. Cuando oras, posees. Cuando oras, te extiendes. 3 cosas son elementales en el jardín de la oración. Tienes que saber conquistar, tienes que saber poseer y tienes que saber extenderte. Entonces, han pasado los años y ahora la policía está al pendiente de lo que hacemos. A veces yo abro la casa a las 5 de la mañana y hay policías afuera diciéndome, pastor, estamos checando que todo está bien. El jefe de bomberos, es impresionante. Tenemos oportunidad de ir al City Hall de la ciudad y orar con ellos, orar por los concejales. Ha habido un favor de parte de Dios. Debido a eso, tengo la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Luz Divina Internacional como director de intercesión de un ministerio que Dios está usando en Centroamérica. Y lo que estamos buscando es establecer altares en las ciudades a donde vamos. No solamente el evento de una cruzada, sino establecer altares, porque creemos que los altares te abren portales al universo. Quien quiera que lo entiende, quien quiera que pueda entender esa dimensión y se mete ahí, entonces se abre un portal al universo, y lo que ocurre ahí es que quien quiera que está en el altar controla el tráfico entre las 2 dimensiones. Y eso te cambia todo. Hoy quisiera hablar con ustedes de la necesidad de conquistar. A lo largo de muchos siglos, la iglesia ha sido vista como el hospital de las almas, a donde la gente va a curar sus heridas, a donde la gente va a recibir consuelo, a donde va a recibir ánimo, donde va a recibir amor. Y esto es correcto, está bien, es parte de lo que la iglesia tiene que ser. Sin embargo, Jesús no la fundó para eso. Jesús la fundó para que la iglesia sea un ejército. Entonces, cuando yo miro la dimensión con los ojos de Jesús, estoy viendo otra dimensión en donde Él me agrega a la fuerza militar espiritual del reino. Y entonces yo aprendo a cubrir mis funciones como creyente y como un soldado de Jesucristo, que tiene que ser una persona que entiende el corazón de Dios, que entiende la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ciertamente cuando llegamos, Él nos ve malheridos, golpeados. Pero una vez que nos sana, una vez que nos limpia, una vez que nos restaura y una vez que nos da ese nombre de ser llamados hijos de Dios, no solamente ocurre eso, sino que nos da autoridad para atar y desatar. Y eso cambia todo. Cuando yo tengo ese entendimiento, cambia todo. En la Biblia encontramos la expresión guerra, soldado, general, jefe de ejército. Lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y ocurre que cuando se encuentra el pueblo de Israel, después de muchas vicisitudes que pasan cuando están en Egipto por 400 años, y Dios los saca con mano fuerte, con brazo extendido, los lleva por el desierto. La generación que iba siendo guiada no entendió lo que Dios estaba haciendo, y yo me hago preguntas. ¿Por qué Dios fracasó tanto a Israel una y otra y otra y otra vez?
¿Y por qué levantas a un hombre llamado Moisés que no fracasa? La carrera de Israel iba hacia abajo y la carrera de Moisés hacia arriba. Entonces entendí un principio. Gracias, Pablo. Entendí un principio. El pueblo de Israel tenía su mirada en la tierra prometida y Moisés tenía su mirada en la presencia de Dios. Cuando tú tienes tu mirada puesta solo en las promesas, te pierdes del dador de las promesas. Cuando tienes tu mirada en el dueño de las promesas llegan a ti automáticamente. Por eso dice la Escritura, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No necesitas buscarlas, no necesitas pelearte con ellas, no necesitas tocar las puertas para que el bien y la misericordia lleguen a ti. No, te siguen donde quiera que vayas. Pero lo importante es darle la prioridad. Moisés tenía tanta prioridad de estar en la presencia de Dios, que después de haber estado 40 días y 40 noches, lo vuelvo a repetir por causa de rebelión del pueblo, otros 40 días, 40 noches. Oye al Señor, avanza, dice no voy, envío a mi ángel, está bien, qué buena idea, pero si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ese hombre estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios y menos de eso no quería. Cuando la iglesia está experimentando la presencia de Dios, menos de eso no quiere. Ya no quiere menos de eso, porque ya lo probó, ¿verdad? Nos encontrábamos en una campaña que hicimos en la Ciudad Fort Worth hace como 23 años más o menos. Nos animamos, pusimos una gran pancarta afuera que decía, traiga a sus enfermos, no importa si tienen cáncer, si están paralíticos, tráigalos. Y pues nos pusimos a orar y nos pusimos a llorar y dije, en la torre, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Porque en la casa de pan tiene que haber pan. Entonces, pues empezó el tiempo de intercesión, los ayunos, las súplicas. Y un día antes de que iniciáramos la campaña, Dios me regala una visión. Entonces estoy orando y veo afuera del edificio un varón con vestiduras blancas. Cuando trato de ver su rostro, no puedo verlo. Alguien, no sé quién, gentilmente me toma de mi barba y baja mi rostro a los pies de ese personaje que estaba ahí. Y yo quería ver su rostro, pero no me permitían. Entonces, gradualmente empezaron a subir mi cara poco a poco. Yo miraba aquella túnica blanca, hermosa, y cuando mis ojos quisieron ver su rostro, no me dieron permiso. Segunda vez, bajan mi rostro otra vez para ver desde sus pies. Esto ocurre 3 veces. A la tercera ocasión se me permite ver el rostro de aquel personaje y lo único que veo es una luz tremenda que sale de aquel rostro y una mano derecha que él mueve y dice, yo ordeno que todo esto sea para esta iglesia. Y cuando hace eso, ¡pum!, algo entró. Una noche antes de la cruza, de la campaña de aquella ocasión, le platico a mi esposa. Yo dije, no sé qué es esto. Viene la primera noche, el edificio estaba lleno, no había lugares vacíos, había paralíticos en silla de ruedas, había gente enferma, porque el rótulo afuera decía, traiga a sus enfermos. Y cuando tú haces eso, más te vale que Dios esté contigo. Tú no quieres que se salgan como entraron, ¿no es cierto? Entonces, estaba orando quizás en algún lugar como este, y el director de alabanza, como ocurrió ahorita, estaba adorando a Dios y metiendo al pueblo a la presencia de Dios. Después de un tiempo dijo, es el tiempo de que predique el pastor, démosle lugar, y yo no me pude levantar. Entonces dijo, algo está pasando, cantemos otro para la gloria de Dios. Y allá lo tiene cantando otro más extra. Y dice, ok, ya terminamos, pastor, por favor, es tiempo de que venga para hablar la palabra de Dios. No me pude levantar. No, otra vez se levanta este director y dice, cantemos otro más para la gloria de Dios. Y yo decía entre mí, ¿qué me pasa? Tercera vez, ok, pastor, estamos esperando. Me levanto y estaba literalmente embriagado. Yo fui un alcohólico,
Empecé a tomar desde que tenía 12 años de edad. Y yo sé lo que es estar embriagado, alcoholizado. Yo me levanto y estoy embriagado, pero del Espíritu Santo. Le digo, Señor, no sé qué me pasa, te prometo que no me he tomado ninguna. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo? ¿Han visto un borrachito caminar en las calles? Así llegué yo a una distancia un poco más lejos que esto al púlpito, me agarro como puedo y estoy viendo a la congregación. La gente dice, ¿qué le pasa a este hombre? ¿De qué fumó? ¿Qué está pasando? Y yo no puedo hablar. Señor, ¿qué me pasa? Dios mío. Y empiezo a orar, pero hago una oración en el Espíritu, empiezo a orar en lenguas. La gente empieza a llorar, la gente empieza a decir, Dios, perdona mis pecados, Dios. Yo no sabía qué estaba pasando cuando oigo al Señor me dice, bájate y ora por ellos. Le digo, Señor, no puedo caminar. Bájate y ora por ellos. Me bajo. Estaban hermanos, como están ellos ahí, puestos de pie, con las manos levantadas al cielo, los ojos cerrados. Levanto mi mano y los 4 o 5 se van para atrás. Ni siquiera los había tocado. Me asusté. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me dijo, míralos. Había gozo en sus corazones. Esa campaña siguió una noche, otra noche, otra noche. En una de esas noches estaba un jovencito más o menos, imagínense, por aquí sentado en la silla de ruedas motorizada. Estábamos adorando a Dios cuando el Señor lo levanta. Nadie se acercó a decirle en el nombre de Jesús, simplemente se pone de pie, sus manos torcidas se empiezan a enderezar, alabado sea el Señor para siempre. Mire, hay poder en la sangre de Cristo. Yo le dije que hay poder en la sangre de Cristo. Le digo que hay poder en el nombre de Jesús. Cuando pruebas eso, de eso no quieres menos. Nosotros tenemos que aprender a entrar en la dimensión de Dios. Y aquí hay una casa de oración que está invitando a la iglesia a entrar a una dimensión de conquista. Dice la Biblia, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo. Estoy leyendo Deuteronomio 7, versículos 1 al 6. Al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Mire lo que dice, las destruirás del todo. Diga conmigo, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de ti, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habréis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Todos los que estamos aquí, estamos lavados con la sangre del Cordero. Y eso nos hace ser un pueblo especial. Dígale a tu hermano, tú eres especial. Dile, tú eres especial. Pero con convicción, tú eres especial. Porque si se lo dice así como cuando el esposo le dice a la esposa, te amo, la esposa se le queda viendo a los ojos y dice, no es cierto. Porque no salió del corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Te amo mucho y la esposa dice, no es cierto, mentiroso. Te salió de aquí, pero no de aquí. Mire, somos especiales. Y la Biblia nos enseña que fuimos escogidos, ¿para qué? Solamente para disfrutar, solamente para recibir. ¿Para qué somos escogidos? El pueblo de Israel fue escogido para hacer algo que nadie podía hacer a menos que fuera dirigido por el Espíritu Santo. Las naciones a donde ellos iban a ser enviados estaban infestadas de idolatría, infestadas de corrupción,
infestadas de odio, infestadas de sensualidad, infestadas de avaricia, infestadas. Había algo que las había infestado y estaba generacionalmente con una dirección hacia el infierno. Pero Dios tiene que hacer algo sobrenatural, sacar un grupo de gente que vivía en una esclavitud y llevarlos a través de un proceso para que su siguiente generación tuviera una visión de poseer, de extender y de conquistar. Si esa visión no está en la iglesia, en el corazón de la iglesia, no avanza. Yo estaba escuchando a su pastor y aquí hay una visión de conquista. Aquí hay una visión de conquista. Yo lo estaba escuchando, le dije, pastor, esto es un epicentro. Esto es un epicentro, desde donde se van a extender como las ondas cuando pega una piedra en el agua. Dice la Biblia, hay 7 naciones más fuertes y más poderosas que tú. Dios no esconde contra quién vas. Nunca te muestra un camino que no sea la realidad de lo que es. Él le dice a ellos, son más poderosos que tú. Tienen más gente, más experiencia en la guerra, pero yo las entrego en tus manos. Y empezamos a ver los nombres, y son nombres raros, que cuando uno los lee, no sé qué es, pero cuando en términos de intercesión investigas, te das cuenta lo que es. Por ejemplo, los heteos. ¿Alguien sabe qué significa heteos? Heteos. Levanten la mano, el que sabe qué significa heteo. Jebuseo, Gergeseo, Amorreo. ¿Sí? Ahí les va. Los heteos representan un principado que desataba terror y miedo. Y su nombre es Apolión o Destructor. Los heteos eran gigantes que desataban miedo, confusión, desánimo. Nosotros, los creyentes y los no creyentes de hoy, estamos siendo bombardeados con espíritus de miedo, confusión y desánimo. Y esto provoca que muchos no avancen. Hace años ministraba en una congregación y llegó un momento que le pregunté a la gente, ¿cuántos de los que están aquí tienen miedo? Se pusieron al frente como unas 30 personas. Entre ellos estaba una mujer muy alta. Y yo le pregunté a ella, ¿y usted, señora, a qué le tiene miedo? Me quedé viendo para arriba. Una señora fuerte. Señora, ¿usted a qué le tiene miedo? Y me dijo al oído, a esto y a esto, a esto. Muy bien, ministre. Seguí adelante y me encuentro otro hombre por ahí que estaba, pero miren, pero tremendo. Y altote. Entonces yo lo miro hacia arriba y le digo, ¿y usted a qué le tiene miedo? Y se acerca al oído y me dice, a esto y a esto y a esto. Estos principados influyen miedo a los creyentes y a los no creyentes. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha experimentado miedo? Honestamente, yo le tenía miedo tremendo a la oscuridad. Porque de niño mi padre me mandaba a buscar alcohol a la edad de los 7 años, a las 3 de la mañana. Yo tenía que salir a las calles de la Ciudad de México a buscarle alcohol a mi padre. 7 años, 3 de la mañana a buscarle alcohol a mi papá. Y me decía, y no regreses si no lo encuentras. Entonces yo crecí con miedos. Al punto que me caso, la madre de mis hijos, una hermosa mujer, llegaba la noche y yo le decía, ¿puedes apagar la luz? Lo que ella no sabía es que a mí me daba miedo apagar la luz. Y ella, inocente, iba y apagaba la luz. Una vez que apagaba la luz, yo decía, híjole, gracias. Miedo. Hasta que un día fui ministrado por Dios.
y el miedo salió. Estos principados, el eteo es un principado que trae terror y miedo. Lo que le acaba de pasar a Nueva York en el 2001, vino un principado y sacudió Nueva York con terror y miedo. Las Torres Gemelas se cayeron. Y de ahí el mundo ha cambiado. Nosotros, los creyentes, estamos hablando de la importancia de saber conquistar, de saber poseer y de saber extender. ¿Qué tengo que hacer como creyente contra estos 7 naciones más fuertes y más poderosas que yo? Ahora, entiendo que los eteos no solamente es un nombre raro en la Biblia, sino que tiene una razón de estar en la Biblia, y ellos representaban un principado que desataba terror y miedo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4 dice: cuando salgas a la guerra, no está hablando de gente de hospital, está hablando de gente de guerra, de gente que tiene aquí adentro la capacidad de entender que somos un ejército en Cristo Jesús. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice la Biblia de Deuteronomio 21 al 4, no tengas temor de ellos. ¿Qué dice? No tengas temor de ellos. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo. Si algo tengo que estar convencido es que Él está conmigo. Él está conmigo. Si algo tengo que saber adentro de mí es que Él está conmigo. Cuando yo tengo la convicción de que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cambia todo. Dice la Biblia, Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, eras esclavo, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Este es nuestro Dios. Por eso hace rato estaban cantando, grande y fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Grande y fuerte es nuestro Dios. Él es grande y fuerte. Él está con nosotros para, y hay 3 cosas. Está con nosotros para pelear, para salvarnos, para estar con nosotros. Estamos viviendo en medio de una nación que cada vez se aleja más y más y más y más de los mandamientos de Dios. En las Cortes Federales de los Estados Unidos están sacando los monumentos a la Biblia. Cada vez se aleja más de Dios. Hay más de 50 millones de abortos en el país. Desde que promulgaron la ley de aborto, el presidente actual quiere derrocarla. Desde que quitaron la oración en las escuelas públicas, el país entró en un espíritu de orgullo. Hay más homosexuales que antes. El negocio de la pornografía tiene ganancias pingües para ellos. Está creando problemas severos en la nación. Y Dios a nosotros nos está dando un entendimiento para hacer una guerra espiritual en el orden espiritual, porque no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios, y para ello se requiere gente que lo entienda, gente que diga, yo salí del hospital, llegué enfermo, llegué dolido, llegué amargado, pero ahora ya he sido sanado, he sido limpio. Pastor, ¿qué hacemos? Usted tiene una casa de oración aquí. Usted puede venir a orar tanto como quiera. Y en la oración Dios forma gente de guerra. Dios te da la habilidad de tener autoridad. Cuando tú oras, recibes unción de Dios. Cuando oras y ayunas, recibes autoridad de Dios para hacer declaraciones que afectan el ámbito espiritual.
Los presos son liberados. Nos encontramos en Guapiles, Costa Rica. Llegamos ahí, nos pusimos de acuerdo con los pastores, la Alianza de Pastores de Guapiles. Vino la primera noche de cruzada. La gente llegando en camiones, llegando. Los músicos en plataforma estaban alabando a Dios cuando de repente, ¡pum!, se va la luz en la plataforma. Y todo el mundo se quedó, ¿qué está pasando? Ya había más de 10,000 gentes ahí sin luz en la plataforma. Uno de los que están en la plataforma rápidamente dice, pastor, ¿qué hacemos? El evangelista no había llegado todavía, estaba por llegar. Tomamos una decisión. Rápidamente se movieron los ingenieros de sonido, los que estaban al frente de la planta de energía. Nos dieron quizás un 20% de luz, de capacidad. Con eso fue suficiente para agarrar un micrófono y meter a cerca de 10,000 gentes a orar. Y cuando estábamos orando dijimos, en el nombre de Jesús, mencionamos el poderoso nombre que es sobre todo nombre. La luz regresó. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Lo que no sabíamos es que 5 satanistas habían puesto de acuerdo y ayunaron al diablo para que esa cruzada fuera un fracaso. 4 de ellos se metieron entre la gente. Fueron detectados por los intercesores. Mire, qué hermoso es tener gente que ora. Gente a la cual le habla Dios. Los intercesores detectan 4 de ellos de los 5, 4, y los llevan a una carpita que teníamos para ministrar liberación. Uno de esos satanistas se levantó como 1 metro de alto, levitó, enfrente de los intercesores. Y estamos orando. Uno de esos se levanta y empieza a decir, su Dios es más poderoso que el Dios de nosotros. Ese hombre se entregó a Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Jesús. Pudimos vencer en el ámbito espiritual antes de llegar a ese lugar. Qué importante es orar, ayunar, buscar, entrar en batalla, creer lo que dice la palabra. No tengas temor de ellos. Uno de ellos dijo, ya convertido, después un mes después regresamos a Guapiles y le dijo a los pastores, nosotros nos pusimos de acuerdo para ayunar al diablo. Nunca habíamos perdido una guerra, esta la perdimos. Había una muchacha entre la gente la primera noche, 12 años de edad, paralítica, nunca en su vida había caminado. Su madre la llevó con esperanza de que algo sucediera. Sus manos torcidas, su boquita babeando, mirando hacia la nada. Estamos orando por los milagros, por las sanidades. Ya había lucha con las tinieblas. Cuando un grupo de jovencitos del equipo que iba con nosotros, los mandamos a orar específicamente por ella. Estaba mi esposa parada a un ladito de esta niña. Cuando mi esposa dice, Álvaro, yo vi cuando el Espíritu Santo entró en ella, ella nomás hizo así. Inmediatamente se quitó la atadura que tenía, se levanta y empieza a caminar en medio de casi 15,000 gentes, caminando. Unos corrían, otros gritaban, otros lloraban. Escucha, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Nuestros ojos ven esa dimensión activa de milagros y señales, pero previo hay mucha intercesión, mucho ayuno, mucha oración. Se nos dieron reportes, gente que iba cruzando en un autobús enfrente del campo de fútbol, empezaban a llorar en los camiones, diciendo qué nos está pasando. Uno de los pastores, después de la cruzada, fue a un banco y la muchacha del banco le dijo, ¿quién es usted? ¿Usted qué es? Dijo, yo soy un pastor. Dijo, usted estaba en esa cruzada, yo estaba ahí. Dijo, le voy a decir lo que me pasó. Yo salí de mi trabajo ese viernes. Y cuando el camión iba cruzando vimos mucha gente y de repente empecé a sentir deseo profundo de llorar. Y yo dije, qué vergüenza me va a ver la gente, pero cuando volteé el chofer estaba llorando. Y yo dije, ¿qué está pasando? Volteé y la otra señora estaba llorando. ¿Qué son ustedes? Y le dijo, nosotros venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Se soltó una atmósfera de perdón.
Lo que no podemos hacer humanamente lo hace el Espíritu Santo. Lo que usted y yo no podemos hacer por la fuerza, lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Él saca a los cautivos de la cautividad. Qué importante es que creamos la palabra. Dice 1 Samuel 2:4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando hay comunión, cuando hay intimidad, tú puedes decirle, papito, papito. Y tu Padre que está en lo secreto, te recompensa en público. Yo estaba escuchando el testimonio del pastor y me bendice mucho saber cómo Dios está respaldando esto. Cuando usted cruza la puerta, usted está cruzando la puerta hacia una zona de bendición. Y cuando usted sale aquí se va bendecido. Adentro de usted va una fragancia de Dios que va con usted. Va una protección divina. Qué importante es entenderlo, experimentarlo para poder conquistar, para poder poseer. Dice la Escritura, Mateo capítulo 28:20, guardando sus mandamientos, lo que nos asegura la victoria sobre el miedo es guardar sus mandamientos, porque el guardar sus mandamientos activa su promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si eso ocurre, estamos enfocados en Dios y en obediencia a su palabra, y no en el problema que enfrentamos, sino que estamos confiando en la palabra de Dios, y eso nos asegura la victoria. Bendito sea nuestro Dios. Hay circunstancias que enfrentamos, pero no son nuestro destino. Toda circunstancia que enfrentas es solo eso, una circunstancia, pero no es tu destino. Tu destino está en Cristo Jesús. Y Él dice, fija tus ojos en el cielo. Pon tu mirada arriba. Ahí está tu destino. Los heteos era un principado que activaban terror. Los jerjeseos, otra de las naciones más fuertes y poderosas, es un principado que se infiltra a nivel gobierno y su nombre es corrupción, ambición. La tradición dice que después de que fueron destruidos y despojados de sus propiedades y posesiones, este gigante se fue a África. Se llaman jerjeseos porque son moradores en suelo arcilloso o en barro negro. Este principado desata reincidencia hacia la rebeldía y la carnalidad. Este principado trabaja por grados, es decir, a través de pequeños compromisos. El creyente debe de aprender a luchar con la corrupción que se da a una escala pequeña y no enredarse con pequeños compromisos que terminarán esclavizándolo. Escuche, Apocalipsis 2, 20, 28 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando hay tolerancia, la corrupción avanza. En México la corrupción es muy generalizada. Te para un policía y te extorsiona. Te dice, dame tu licencia. Y dices, no, no te doy mi licencia. Si no me la das, llamo a una grúa y te vas a ir al corralón y te va a costar muy caro. Ok, ¿cuánto necesitas para tu desayuno? Y empiezas a negociar. Terminas corrompiéndote. Este principado es un principado que se infiltra a nivel gobierno. ¿Ustedes creen que en este país hay corrupción? Yo he ministrado hombres que han ido a prisiones federales por causa de la corrupción que hay en este país. Y es una corrupción educada, pero ahí está. Me ha tocado ministro un hombre que me dicen, ¿lo puedes ministrar?
no sé cómo se llama, no sé quién es. Le digo, sí lo puedo ministrar. Llego a un lugar y me dice este hombre, a quien yo no conocía, se veía distinguido, educado, y lo era. Entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Me da su historia y dice, después de que ore por mí, pastor, me voy a meter un balazo en la cabeza. Le dije, entonces no oro por ti. ¿Qué dijo? No voy a orar. Si eso vas a hacer, yo no tengo por qué orar por ti. Pero a cambio te ofrezco ir a tu casa y enseñarte la palabra de Dios. Dijo, vamos. 3 meses después de estar oyendo el evangelio, se entrega a Cristo. Su esposa no podía tener hijos. Siempre que estábamos hablando, él y yo en la mesa, estaba ella llorando en la cocina. Y un día le dije, señora, ¿por qué llora? Dice él, es que no podemos ser padres. Además de mis errores, no podemos ser padres. Llamamos a la esposa, oramos. Al siguiente año se convirtió en madre de un hermoso niño. Bendito Dios. Al siguiente 2 años, madre de otra niña. Yo mismo lo llevo a este hombre con el marshal de la ciudad, lo entrego a las autoridades, le doy consejos, sométete, obedece, se lo llevan a una prisión federal, lo visito, termina su tiempo en la prisión federal, sale y es una persona totalmente renovada. ¿Qué ha hecho Dios? Una transformación. Este hombre empezó con poquito, debajo de la mesa, poquito, y terminó con mucho, y en la prisión federal. Este principado que operaba arriba de los gergeseos es un principado que se infiltra. Tenemos que tener cuidado de rechazarlo. Dice la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es deslizarse. Pisas una casca de plátano, te deslizas y allá vas. Eso es deslizarse. Si no ponemos atención, nos deslizamos. Y una de las cosas que ocurre en la casa de oración es que tu atención no está en el dinero, tu atención no está en el dolor, tu atención no está en la enfermedad, tu atención no está en las circunstancias, tu atención está en el Creador que hizo los cielos y la tierra, tu atención está ahí, pones tus ojos, lo amas, lo bendices, te llenas, Él está contigo, Él te bendice, te cuida, te dirige, Él te dice, yo estoy contigo. Y la enfermedad que tienes se va, la falta de economía se apaga, Dios te bendice. Algo ocurre. No toleres. Toleras poquito, terminas tolerando mucho. ¿Cuál es la promesa si nosotros vencemos? Dice la Biblia que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, diga conmigo, autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que dice la Biblia que nosotros vamos a reinar con Cristo por 1000 años? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos se están preparando para reinar con Cristo por 1000 años? Yo estaba compartiendo con un grupo de empresarios americanos esta verdad desde hace como unos 8 años. Les empecé a hablar acerca de la importancia de prepararnos para reinar con Cristo por 1000 años. Y dice, ¿de qué me estás hablando? De lo que dice la Biblia. Si yo voy a tal iglesia y por 20 años nadie me ha dicho que yo voy a reinar con Cristo por 1000 años. Me han dicho, me muero y me voy al cielo. Eso es en parte cierto. ¿Y después qué? Con alitas, coronita. No, nos van a poner a trabajar, papá. La Biblia dice que nos van a entregar reinos. Vamos a reinar con Jesucristo por 1000 años. Mi suegro y mi suegra, esa pareja procreó 12 hijos y de ellos esos 12 hay como 190 personas, nada más de una pareja. Es posible que te entreguen un reino de 10, pero en 1000 años, ¿cuántos crees que van a ser? Estamos hablando de construcción de nuevas ciudades, nuevos niveles de educación, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de economía. La Biblia dice que vamos a reinar y un reino tiene una estructura. Un reino tiene dependencias, tiene estructura. Jesús va a reinar desde Jerusalén. Los que estemos reinando con Él tendremos cuerpos glorificados. Hay otros que van a pasar con cuerpos de carne y sangre como el que tenemos después de la gran tribulación. Pero la iglesia va a entrar con cuerpos glorificados. Y dice la Escritura que le veremos tal como Él es.
Y vamos a poder estar donde Él quiera y a la hora que quiera mandarnos, vamos a poder estar. Y vamos a reinar y Él nos va a colocar y va a poner gente bajo nuestro reinado. Ellos van a trabajar, van a cultivar la tierra, van a tener hijos. Hay gente que va, los que pasen van a entrar y los niños que nazcan ahí, cuando termine el milenio, van a tener 1001 años, 1005 años. Eso va a pasar. Nosotros, Dios nos está preparando para reinar con Él. Sé que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. El diablo está atado. Gracias a Dios. Ahora una patada y lo van a meter en una prisión eterna. Por 1000 años. Y a los 1000 años lo van a soltar. Nosotros tenemos que vivir una vida cristiana de tal manera que entendamos, dice la Escritura, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Está hablando de niveles de autoridad espiritual nunca visto antes. Los reyes de la tierra, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son corruptos. Y por consecuencia, todos su séquito de gente son corruptos. Pero cuando Cristo venga, cuando Él se planta a reinar en Jerusalén, dice la Biblia que el monte de los olivos se va a partir. Van a salir aguas de abajo. Van a correr hacia el mar muerto. Van a sanar el mar muerto. Va a haber toda clase de peces. ¿Están conmigo? Eso dice la Biblia. Van a correr aguas hacia el Mediterráneo, aguas hacia Beersheba, aguas hacia el Jordán. Se va a crear como un paraíso donde está el jardín el monte de los olivos y donde está el monte Moriah, donde actualmente está el domo de la roca. Va a haber una transformación. Jesús viene. Escuche, Jesús viene. Cristo viene. Si algo me mueve a mí, es decirle, Señor, prepárame. Yo quiero subir contigo. Sí, pero también quiero bajar contigo. Y quiero reinar contigo por 1000 años.